Listo. El poder de la resonancia. Sé la energía que quieras atraer. Muy seguramente los que ya han escuchado de la ley del secreto, la ley de la atracción, ya algo de esta información les va resonando, ¿cierto? Pero hoy les voy a ir compartiendo un poco más profundo qué es lo que yo he descubierto, que me ha funcionado y me di cuenta que no se trata del método. Pues bien, somos las historias que queremos contarnos a nosotros mismos. Dime qué historia quieres contarte de ti y te diré qué proyecciones en tu realidad quieres co-crear. Y esto es supremamente importante porque ya aquí vamos entendiendo que somos completamente los co-creadores de nuestra realidad. Hace poco en terapia, a una consulta, he estado atendiendo un gremio de médicas y les costaba un poco el término de qué es eso de co-crear, cómo así que la realidad que yo vivo la estoy creando yo. Y precisamente eso es de lo que tenemos que despertar, empezar a despertar de este sueño en el que todos estamos dormidos. Y es que precisamente la co-creación es que entramos a crear la realidad que vivimos con la creación que queremos crear. Normalmente todos hacemos parte del mismo sistema, ¿bien? Pero podemos correlacionarnos con él de formas muy diferentes. Un mismo sistema es, por ejemplo, ¿no les ha pasado que, por ejemplo, lo que ustedes sueñan no se les cumple o que suelen procrastinar o si van a estar justos en una materialización, pum, se dispersa la energía? Pues bien, ese tipo de cosas no solo nos pasa, no, les pasa a ustedes, sino a todos los mortales que no han comprendido que el universo y las creaciones se rigen especialmente por vibraciones. En ese orden de ideas, porque unos materializan y otros no. Imagínense esto. Existe algo que se llama el banco cósmico. El banco cósmico, hagan de cuenta que es como el espacio donde tienen su chequera personal. Bien, todo lo que ustedes hagan como pensamientos, creencias, acciones, intenciones, tanto con ustedes mismos como con otros, lo que finalmente hace es sumar como puntos, digámoslo así, a ese banco cósmico. Entonces, supongamos que ustedes dicen, ay, yo quiero este carro. No sé, a mí me encanta la Mitsubishi Outlander, por ejemplo. Y entonces todo lo que voy haciendo en mi cotidianidad va enfocado precisamente a sumar puntos en ese banco cósmico. Pero resulta y pasa que el universo y el cosmos y el inconsciente no conocen de bromas. Y entonces yo digo, ay, pero qué linda está esa BMW, ¿cierto? Y en ese momento cuando yo dije, qué linda está esa BMW, lo que ocurre es que se hace al control suprimir. Y cuando yo hago al control suprimir, todo lo que ya había coleccionado de energía, a eso se le llama la paciencia, pues se perdió. Entonces, todos mis procesos energéticos que llevaba para ese sueño, se perdió. Entonces, a muchas personas nos ha pasado que llevamos muchos intentos para materializar, ¿sí? ¿A algunos les ha pasado? A mí. ¿Y qué emociones precisamente sentimos cuando no logramos materializar? O cuando estamos súper bien encaminados y algo pasa y se trunca ese sueño. Nos da frustración, nos da enojo, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, desilusionados con nosotros mismos, no sabemos qué hacer. Y precisamente esas son las emociones que lo que empiezan a hacer es acumularse para que la realidad empiece a resonar con esas emociones. Entonces, al final, lo que estamos teniendo en conflicto es la forma en la que estamos invirtiendo nuestra energía. Hay algo que es el método tradicional. Yo he estado explorando desde los 12 años que empecé a canalizar esta información. Yo empecé con los fotones de luz. Mi guía espiritual, que se llama Leuviat, me empezó a guiar desde los 12 años mostrándome todo lo que es la física cuántica. Y me lo explicó de una forma que yo digo que fue demasiado amoroso conmigo porque me cogió de la manita y me dijo, venga, mamacita, por este lado, intentémoslo de esta forma. Y probé el sistema tradicional, ley de la atracción, la ley del secreto,
léase un libro acá. Incluso a los 12 años mi primer libro fue Padre Rico, Padre Pobre. Estaba tan emocionada con Padre Rico y Padre Pobre que me compré el juego de Robert Kiyosaki que se llama el Cash Flow, que de hecho lo jugamos con mis hijos. Intenté muchas cosas del sistema tradicional, pero yo empecé a darme cuenta que ese sistema no funciona si la energía del creador no está bien direccionada. Entonces, a partir de esas canalizaciones que empecé a acumular desde los 12 años, empecé a crear un sistema de trabajo psicomágico interno. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 12 años empecé a recopilar información que me iban dando mis guías espirituales. ¿Con quiénes tenía encuentros en mis ensoñaciones? Porque la información que he descargado ha sido a través de las ensoñaciones. Uno ha sido Sai Baba y el otro ha sido Krishnamurti. Y pues obviamente mi ángel, que es Leoviat. Y a través de esa descarga de información es que empecé a ordenarla y organizarla hasta que en el 2020 mi guía espiritual me dijo, Cata, ya es momento de que compartas esta información y que eso que tú has aprendido, poniéndolo en práctica en ti y que ya has tenido resultados para ti, al compartirlo al mundo, pues la gente pueda tener los mismos resultados que tú tienes y que la gente pueda empezar a despertar del sueño. Todos estamos siendo llamados a despertar. ¿De qué? De este sueño. ¿Y cuál es este sueño? Creer que la realidad es real porque la estamos realidad sea real o que la podamos palpar, es la cantidad de energía y de materia que entregamos a esa realidad. Y eso se da a través de algo que se llama el dolor, el sufrimiento, el miedo, la angustia, la escasez. Entonces, en mi sistema de trabajo de psicomágico interno, he desarrollado durante 30 días prácticas y trabajo interno. Son 30 días trabajando internamente todo lo que es el inconsciente. Y ustedes dirán, Cata, pero tú, ¿por qué te enfocas tanto en el inconsciente? Pues bien, para mí el inconsciente ha sido el buscador y ha sido, háganme cuenta, como un Google. Todas las palabras claves que yo le inyecto a ese buscador son las palabras que va a empezar a reflejar en mi realidad. Entonces, a través de estas prácticas, trabajamos netamente con el lenguaje. Y el lenguaje, la manifestación que empleamos en nuestra cotidianidad, co-crea nuestra realidad. Por ejemplo, no, es que yo soy una guerrera, yo soy una luchadora, es que yo siempre he podido con todo, es que a mí no me queda nada grave. Y se los digo porque esa era yo antes en esas pruebas de ensayo y error. Y lo que empecé a descubrir es que ya que este era mi campo de visión diciendo ese tipo de cosas, pues finalmente lo que yo empezaba en ese Google escribir era precisamente esa realidad que yo quería crear para mí. Entonces, lo que me di cuenta es que el problema no son los métodos, ni los métodos tradicionales, ni el desconocimiento, ¿cierto? Bueno, el desconocimiento sí es un gran problema porque por ignorancia pecamos, pero el desconocimiento más importante que hemos tenido como humanidad es recordar que si supiésemos invertir asertivamente nuestra energía, terminaríamos no solamente creando, sino concretando la realidad que queremos. Entonces, cuando yo digo, no, es que yo soy una berraca, es que yo soy guerrera, yo lo que le estoy diciendo a la realidad es que me ponga situaciones de conflicto en donde me pongan a prueba para yo reafirmarme que pude, lo logré y soy una guerrera y una luchadora. ¿Bien? No nos vayamos muy lejanos. Por ejemplo, cuando ustedes no han escuchado frases que los padres le dicen a sus hijos, come, porque es que ¿cuántos niños no se están muriendo de hambre? ¿Les ha pasado? Por lo menos la población latina hemos venido creciendo con esas palabras todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues chicos, que cuando nosotros empezamos a agradecer lo que tenemos, nuestra comida, nuestro techo, nuestra salud, a partir de lo que le ocurre a los otros, lo que estamos creando es más dualidad, porque a nuestro inconsciente le conviene crear más de esa dualidad
para que terminemos nosotros valorando y agradeciendo lo que tenemos. Y en la medida que agradezcamos a partir de la desgracia de otros, porque es así, lo que estamos haciendo es generar mucha más separación, no unidad. Es diferente que yo pueda decir qué rica la comida que tengo y me encantaría poderla compartir. Es muy distinta la co-creación y la realidad que creamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? La población latina que sufrió mucho con la colonización. Yo canalizo una población colombiana que se ha olvidado un poco y hasta ahorita se está recuperando parte de la información. Y la comunidad indígena que canalizo se llaman los muiscas. Y los muiscas me decían, Cata, los españoles vinieron a hacer una materialización de lo que nosotros estábamos viviendo internamente en nuestras comunidades, ¿sí? Nosotros también robábamos, pero no solamente estoy hablando de los muiscas, sino todas las poblaciones indígenas. También robábamos, también matábamos, también violábamos, también intercambiábamos, pero nosotros no estábamos viendo la realidad que se estaba creando desde ahí. Lo que hace el español es una materialización precisamente para mostrarme la realidad que yo estoy creando. No muy lejano, todos los conflictos de Rusia y Ucrania. ¿Cuántas guerras internas y mentales tenemos a diario? Y para darse cuenta, todo eso hace parte del lenguaje de la manifestación y aún más del poder de la resonancia que tenemos todos. Ahora, espérenme. Las formas son los métodos. Ya les mencioné unas que son el doble cuántico, la ley de la atracción, el poder del secreto, las leyes universales, ¿bien? Esos son los métodos. Pero lo que realmente hace que se finiquite la materialización es el creador. Somos células, hagan de cuenta como el gran espíritu como un ser humano, digámoslo así, es una metáfora, con muchas celulitas. Y todas esas celulitas somos nosotros. Cuando el gran espíritu dice, oiga, yo quiero saber qué es eso estar casados, ¿cuántos están casados? Somos un montón de casados, ¿cierto? Pero el matrimonio no lo vivimos de la misma manera todos, ¿cierto? Todos no vivimos de la misma manera, no sé, materializar una casa o vivir en la casa de nuestros sueños. Entonces, lo que hace el gran espíritu es, desde su mente, enviarnos una idea. Esa idea llega a nosotros a través del rayo coronario, el chakra coronario y el tercer ojo. Entonces, imagínense que en su tercer ojo hay un prisma. ¿Saben qué es un prisma? Es un cristal que cuando entra la luz la refracta. Entonces, finalmente, donde ponemos nuestra atención, ahí va completamente toda nuestra energía. En ese orden de ideas, somos como celulitas viviendo las experiencias del gran espíritu, que también a su vez está en un estado de ensoñación. Si nosotros entendemos que tenemos el mismo potencial creativo para co-crear y materializar, entenderíamos que las materializaciones no están en el objeto físico, en el celular de la última moda, en la casa, en el carro, no están en eso. Está en la experiencia que como celulita de ese espíritu o gran espíritu estoy viviendo para poderle descargar, porque somos USBs que descargamos y emanamos información todo el tiempo, le estoy diciendo, gran espíritu, así se vive esta experiencia. Esto significa estar casado 50 años. Esto significa estar casado y separarse. Esto significa enviudar. Infinidad de posibilidades. Entonces, desde ahí, todos, si supiésemos invertir de manera correcta nuestra energía, seríamos mucho más prudentes y cuidadosos con la palabra. Por ende, desde ahí aprovecharíamos ese potencial creativo, que es la genialidad, y alinearnos para crear desde la pureza la creación. Y es que imagínense que lo que deseas, te desea. Y esto ya es para física
cuántica avanzada, no se los puedo explicar en 15, 20 minutos, pero los invito a que en el lenguaje de la manifestación empiecen a comprender que lo que deseamos también nos desea. Entonces, si en mi deseo llegó el deseo de vivir la experiencia de conocer el mundo, pues ese deseo también está esperando que yo lo materialice para poderse desarrollar como experiencia. Por lo tanto, el deseo o el sueño tiene conciencia. Y el tema aquí es que si nosotros no resonamos de la forma adecuada, el sueño va a decir, no, este no tiene la energía suficiente para materializarme. Voy a seguir a buscar el otro. Entonces imagínense yo diciendo, no, qué berraquera, la Mitsubishi Outlander, lo máximo, y después digo, ay no, qué linda esa Toyota. Pues todo mal. La Outlander venía con toda la fuerza para ser materializada, pero cuando cambié el sueño, dijo, esta todavía no tiene enfocada su energía, que para algunos, y para la generación que se vio el Dragon Ball Z, es el Kame Kameha, por decirlo de esa forma. Ahora, es muy importante empezarnos a ir a trabajar con las etimologías. ¿Por qué? Porque las etimologías nos hablan de las raíces o los orígenes de las palabras. Muchas de las palabras que escuchamos en nuestro contexto o el lenguaje que usan nuestros seres amados, que son con los que empezamos a crecer, pues no usan las palabras adecuadas. Y nosotros lo que hacemos somos una maquinita que está grabando, identificando y heredando información que ni siquiera nos hemos puesto a cuestionar de dónde viene y si eso le ha sido funcional al sistema. Ahora, el poder desde la lengua castellana significa vulgar, potere o clásico pose o potis poderoso. Resonancia viene del latín resonantia, que es la cualidad que hace sonar repetidamente. Re, hacia atrás de nuevo, sonare, sonar. NT es agente de acción que somos nosotros o quien desarrolla la cualidad. Ahora, vamos a ir más profundo con la palabra poder. La palabra poder se deriva o tiene la definición de la capacidad o la facultad de ejecutar una acción. Por lo tanto, está asociado a tener la capacidad para realizar lo que uno se propone. Es una posibilidad. Por ende, es la posibilidad de desarrollarse a plenitud o de exponerse en potencialidad esa capacidad que queremos desarrollar. Bien, potencia o posibilidad que se posee antes de actuar. Entonces, todos los seres humanos estamos dotados de poder o de potencia o de posibilidad. Pero miren esto, es una posibilidad sobre lo que aún no es, pero se esperaría que debería ser eso. O debe llegar a ser ese término. A eso es lo que conocemos en otras palabras, prosperidad, ¿cierto? Tú siembras un árbol de tomate y tú no le estás diciendo al árbol de tomate, por favor, dame 20 tomates, dame 30 tomates. No, ese tomate ya en su sabiduría, en su semilla, tiene todo toda la potencialidad de ser un árbol. Pero a su vez, todos los frutos que ese árbol dé tienen en sí mismos la posibilidad o el poder de prosperar y convertirse en muchos árboles. Y ese mismo poder potencializador o de posibilidades multiplicadas existe dentro de nosotros, solo que mal invertidas. Por lo tanto, la resonancia es la cualidad que hace sonar repetidamente. Es decir, es precisamente esa potencialidad que todo el tiempo le estoy dando una sonoridad repetida de que es de esa forma. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy diciendo a todos los hombres, eso es un ejemplo, es que todos son iguales, y acabo de salir de una relación tortuosa porque me pasa y me llegan en consulta, pues ¿qué creen que va a seguir atrayendo? Los mismos tipos de hombre. Bien, puede ser que si mi experiencia fue desde la infidelidad, pues voy a atraer infieles. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Bien, ahora,
La potencia y el acto consumado de realización. Todos tenemos la energía de la potencia, es decir, es esa chispa, ese motor canalizador o inyectador, ¿bien? Que nos moviliza hacia consumar el acto realizándolo. No hay una forma de realizar algo o de consumarlo, sino es solamente haciéndolo, consumándolo. No hay otra manera. No voy a esperar encima de mi cama que se me consuma el acto de la realización. Entonces, en este orden de ideas, supongamos que todo para ustedes está dispuesto. El camino, el paisaje y el caballo. Pero el poder está en usted. Cuando usted le hace al caballo arre. Cuando el caballo empieza a moverse, ahí usted usó su poder y consumó el acto para que se realizara. Ahora, Gata, bueno, y entonces, pero ¿qué es el poder de la resonancia, no? Es que ese es nuestro tema. Entonces, tenemos dos tipos de campo. Un campo eléctrico, que es la fuerza eléctrica, que es la que direcciona la energía del campo. Por ejemplo, nuestros pensamientos. Y está la fuerza magnética, que va en la misma medida, o hagan de cuenta que es perpendicular a la dirección del campo. Y esta es la que va en continuo movimiento generando una frecuencia, por ejemplo, las emociones. Si mis emociones son tóxicas o no tóxicas, si yo no me he podido hacer cargo de mi sentimiento de no sentirme merecedor, de mi sentimiento de inferioridad, de sentir que todo el mundo es superior, que yo no soy capaz, que los otros sí pueden y yo no, pues imagínense que hacia allá se está direccionando su energía porque esa es la atención. Donde ustedes ponen su atención y su pensamiento, ahí se moviliza su energía. Ahí está el campo eléctrico. Pero el magnético va a la misma resonancia. De hecho, hay una fuerza electromagnética que emana el corazón. Y cada vez que el corazón emana esa fuerza electromagnética, todo lo que se está movilizando en el campo se expande. Bien, entonces nosotros no somos conscientes que hay una coherencia cardíaca, que por eso es que el corazón, por medio de las intuiciones, predice el futuro, porque el corazón, por medio de sus pulsaciones y de su carga del campo electromagnético, va y viene y te trae las señales como agentes emisores y receptores de energía que somos. Somos antenas, receptoras y emisoras de energía. Ahora, este es nuestro campo energético, nuestro campo eléctrico y nuestro campo magnético. Y estos pues somos nosotros. Imagínense que todos los seres humanos tenemos información de la familia, información propio, que traemos de vidas pasadas, pareja, colectivo. Pues, por ejemplo, hoy estaba atendiendo a una persona que se dio cuenta que hay personas excluidas de su sistema familiar y que eso estaba generando una intromisión en las relaciones con su pareja, con sus hijos y con su economía. ¿Cómo hace para saber esa información que está ahí? Pues precisamente siendo muy conscientes de que la información es la que emana el campo energético a través del inconsciente en la realidad. Por lo tanto, si nosotros solo traduciéramos esa información y no la interpretáramos, la realidad y la resonancia sería muy distinta. Entonces, traducción, por ejemplo, si mi papá y mi mamá se separaron, la traducción sería, mi papá y mi mamá se separaron, pero no quiere decir que yo me tenga que separar. Eso fue su experiencia. Pero la interpretación es, como mi mamá se sintió triste y se separó de mi papá y está sola, yo voy a ser leal a mi mamá y voy a quedarme soltera junto con mis tías, porque si yo soy feliz y tengo pareja, no soy leal a mi mamá. Entonces, inconscientemente buscamos las formas de reafirmarnos a la familia. La pareja, a través de la energía sexual, la pareja nos comparte la historia y la carga energética de todas las parejas con las que ha estado o ha tenido coito. Propio, información que traemos de vidas pasadas y principalmente ahí está puesto todo lo que son las heridas de la infancia. No reconocimiento, abandono, humillación, injusticia, traición, en fin. Y el colectivo, imagínense, súmense,
Si estamos hablando de que hay una guerra en Ucrania con Rusia en este momento, pues nosotros aportamos o no a través de nuestras experiencias y la forma en la que resolvemos los conflictos en ese conflicto. No quiere decir que nos vamos a ir a pelear a Ucrania. Lo que quiere decir es revisen de esas interpretaciones que ustedes están haciendo, cómo se están haciendo cargo de cosas que no les corresponde. Por lo tanto, cuando ustedes toman conciencia desde su lenguaje, porque el principal movilizador para precipitar y materializar la energía, como me lo enseñó Sai Baba, es la palabra. Entonces, si yo no soy muy consciente de las palabras que yo estoy diciéndome, por ejemplo, ¡ay, qué bruto, se me olvidó tal cosa! ¡Ay, no, tan rica esa torta! ¡Me muero! O si ves a una niña, a un bebé recién nacido con su pijama, ¡ay, no, qué ternura! Me muero de la ternura. Todo el tiempo estamos diciendo barrabasadas, honestamente, que lo que están haciendo es llenar nuestro campo energético con esa carga electromagnética para finalmente resonar. Por lo tanto, cuando tenemos un conocimiento a partir de una traducción, generamos una experiencia. Y cuando generamos una experiencia, generamos sabiduría. Por lo tanto, la resonancia es esa carga eléctrica y magnética, así como lo ven en las ondas, que la eléctrica ya saben que direcciona el pensamiento o la energía, y la magnética lo que hace es seguir ese pensamiento para proyectarse y multiplicarse como el plasma, les se los expliqué con el tercer ojo. Por lo tanto, a partir de esas resonancias, ustedes se conectan con dos tipos de realidades principalmente. La sutil, que es la menos, con menos materia, que ahí encontramos la energía del amor, del perdón, de la unidad, de la paciencia, de la armonía, de la abundancia. De hecho, el espíritu del dinero, una vez que me puse a hablar con el espíritu del dinero, decía, yo no sé cuál es el conflicto de la gente a tener escasez si yo soy una de las vibraciones más altas. Y una vez me enseñó que aquel que quiere materializar dinero porque quiere sentirse feliz, porque quiere sentirse tranquilo, pues imagínense que hay todo mal, la está embarrando, porque el dinero dice, el espíritu del dinero dice, aprende a ser feliz conmigo sin mí. Y desde ahí la creación o la realidad que están creando es escasez para que incluso en la escasez aprendan a estar felices y tranquilos sin dinero. Y esas son las resonancias que creamos a través de nuestro lenguaje, la manifestación. Este año que estamos siendo llamados a quinta dimensión, si se han dado cuenta que estamos vibrando mucho más rápido. Es decir, lo que estamos pensando se está cumpliendo mucho más rápido. Por eso hay que tener mucho cuidado hacia los deseos que tenemos hacia otras personas, hacia las cosas que deseamos, hacia las experiencias que queremos tener, porque en quinta dimensión todo se está materializando mucho más rápido. Sin embargo, también hay una vibración que es la energía de la materia. Y la energía de la materia hace sí o sí parte de esta realidad de tercera dimensión que hace parte del planeta Tierra, tiempo y espacio. Sin embargo, nosotros tenemos algo que empezar a trascender y es nuestro querido ego. Al ego no le conviene que tu resonancia se vaya para el mundo sutil, porque eso implicaría que tú despertaras del sueño. ¿A quién le gusta tener pesadillas? A nadie. Las ensoñaciones son formas de crear. De hecho, algo que enseño en mi taller del lenguaje y la manifestación es la ensoñación alquímica y cómo a través de las ensoñaciones podemos hacer cambios o cortes energéticos que nos ayudan a que la realidad sea completamente diferente. De hecho, anoche antes de acostarme a dormir, preparándome para esta masterclass, me acosté y le pedí a mi yo superior y a mi doble cuántico que trajera para el día de hoy todas las personas que tuviesen la conciencia abierta y estuviesen dispuestos a cambiar su vida como la he cambiado yo y como lo han cambiado todas las personas que hemos venido trabajando. Y aquí están ustedes. Sintieron un llamado, resonaron con esta información y aquí están. Por lo tanto, la energía material es el miedo, el dolor, el sufrimiento, la escasez, la culpa, que lo que hacen es que nos pongamos mucho más densos. Pero Cata, un momento, tú me estás diciendo que la única forma de materializar o experimentar la materia es desde esta densidad. No,
No todo el mundo sabe que si yo invierto mejor mi energía, el campo electromagnético, a través de un movimiento y unos procedimientos, logra que las energías, incluso sutiles, se puedan experimentar en este mundo material. Por eso les digo, mucho cuidado con el lenguaje de su manifestación. Mi entrenamiento, y se los comparto, incluye 4 semanas de 32 horas en vivo personalizados. Es un taller online. Incluye un manual de trabajo de 97 páginas con ejercicios que ustedes van a estar trabajando en casa. Más de 26 herramientas probadas para alcanzar una manifestación efectiva. En mis redes sociales como YouTube, que me pueden encontrar como Catalina Prieto, o también en mi Instagram como @rayalpiso cataprieto, pueden encontrar diferentes, no solo entrevistas que le he realizado a varias personas, sino también diferentes testimonios de personas que como tú y yo, de carne y hueso, han probado lo que a mí me ha funcionado y han tenido resultados. Solo que nos diferencia a todos que finalmente la vida nos va a pasar. A todos nos va a pasar. Todos vamos a tener 30 años, 60 años, pero lo que hace la diferencia es lo que hacemos con ese tiempo. Van a entrar a una comunidad de manifestadores. Cuando entramos al grupo, ustedes entran a un chat personal. En ese chat personal estamos sosteniendo el mes completo, los 30 días, todas las preguntas, todas las prácticas, todos los ejercicios, incluso 60 días después. Luego de completarse los 30 días del taller más los 60 días para que ustedes descarguen y puedan estudiar y revisar el material y volverlo a repasar durante esos 60 días. Luego de que se complete ese tiempo de los 90 días, ustedes pasan a un chat que tengo de comunidad de manifestadores donde semanal o una vez al mes nos convocamos a hacer meditaciones y hacer algo que se llama la TRE o terapia respuesta espiritual para limpiar la energía del colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de un trabajo con yo superior y el gran espíritu, lo que hacemos es ver con qué conciencia, con qué espíritu o con qué energía vamos a trabajar, y quienes lo manifiestan es esta comunidad de manifestadores, y lo que hacemos es un barrido, primero de nuestro campo energético y segundo, estamos prestando un servicio al barrido de la comunidad. Bien, una sesión grupal de respuesta espiritual, que es lo que les estaba diciendo, y el certificado. Hay unos bonos adicionales y esto es por esta única vez, bien, por este taller, inclusive uno que Juan está de consentidor porque eso no lo había hecho antes. Y estos bonos adicionales que son por única vez, piden y presten ojo. El primero, ya saben que incluye todo lo que ya les mencioné y una sesión individual conmigo. Directamente son 90 minutos donde vamos a estar revisando su caso de manera personal para poder encontrar y ajustar, junto con las herramientas que ustedes ya han aprendido, lo que tienen que hacer. La promesa de este taller no es que materialicen. La materialización va a ser un resultado, una consecuencia de su trabajo interno. A mayor vibración, mayor frecuencia y materialización. A menor trabajo interior, menos materializaciones o no las que deseamos. ¿Por qué? Porque el proceso es inversamente proporcional. Entonces, lo que hago durante el taller es entregarles todas estas herramientas para que no solo tengan que enfocarse a un sueño, sino que estas herramientas las puedan ir aplicando constantemente. De hecho, tengo el testimonio de una chica que tenía en su tablero de metas una cierta cantidad y en lo que ya llevaba de año ya ha materializado 7 de esa lista. Entonces, la promesa de este taller es que ustedes puedan aprender las herramientas que ya pasaron por mi vida, que ya pusimos a prueba con muchas personas que ya lo han tomado y que han tenido los resultados y que siguen teniendo los resultados para que puedan continuar su proceso de manifestación. El segundo bono es una masterclass que les enseño, y más que una masterclass es una entrevista que me hacen de cómo relacionarnos con el espíritu del dinero. Es muy importante entender que el espíritu del dinero tiene un lenguaje particular, por eso el taller se llama el lenguaje de la manifestación, y no todos sabemos comunicarnos de forma adecuada. Por ejemplo, si un taxista nos recibe el dinero, yo siempre le digo al taxista,
Gracias, Señor, que se le multiplique, que le retorne millonificadamente. El taxista le sorprende porque no todo el mundo le agradece por su servicio o no paga con tanta felicidad. Y esta es una forma de relacionarnos con el dinero y el espíritu del dinero. Saber hablar y entender cuál es su lenguaje para poder corregir el mío y entrar en la resonancia y en la frecuencia electromagnética del campo energético del dinero. ¿Por qué? Porque todo está vivo y como todo está vivo, todo comunica. Como todo comunica, todo tiene campo electromagnético. Por lo tanto, es de nosotros, que somos los creadores, de quien depende la forma en la que resonamos o no con su energía. El tercer bono es una masterclass que se llama Las etapas del despertar espiritual. Es muy diferente entender cómo se da el despertar de conciencia y cuáles son las etapas del despertar espiritual. Entonces, en esta masterclass les enseño, que es ya grabada, las formas para que ustedes puedan disfrutar esas etapas de la vida o esas formas en las que su alma los ha venido llevando en algo que se llama el viaje del héroe. El cuarto bono es una masterclass que se llama Integrando mi mujer y mi hombre medicina. Todo es medicina y todos tenemos medicina, pero muchas veces no sabemos que tenemos habilidades y tampoco sabemos cómo canalizar u orientar esa habilidad que tenemos todos. El quinto bono es una guía de rituales de magia blanca para recibir regalos inesperados. De hecho, yo los invité a que trajeran una hoja de laurel hoy con un marcador porque vamos a hacer un ejercicio que a mí me ha funcionado muchísimo y a muchas personas también. Y es que estos actos de psicomagia lo que hacen es entregarle una información al inconsciente y por ende a el campo energético de que ustedes están haciéndose una pregunta para ser respondida. Bien, muchas veces nosotros creemos que la única forma en la que podemos manifestar algo es a través de nuestro trabajo. Y no, hay beneficios, hay benefactores y hay muchas formas en las que el universo nos habla sobre esas sorpresas y regalos inesperados. El siguiente bono es una masterclass que se llama El poder resonante del corazón, según el Instituto Harmat. Y este es el bono que les digo que Juan Esteban les quiere obsequiar. Es un espacio de 2 horas donde Juan les va a enseñar cómo conectar la mente con el corazón para que pueda ser resonante. Juan, que es mi esposo, él es facilitador del Instituto de las Matemáticas del Corazón, HARMAT, y a través de este estudio con el que él estuvo haciendo con ellos y entrenándose, ha aprendido cómo de forma instantánea podemos cambiar inmediatamente la polaridad y la resonancia de las cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, mi guía espiritual me decía que este año iba a estar muy loco y que iban a ocurrir cosas muy extrañas o sucesos muy inesperados. Que este año la energía no estaba tanto para discernir, sino inmediatamente para actuar. Entonces, mi esposo me enseñó esas técnicas también y se las enseñamos a nuestros hijos. Una vez fuimos a una cita odontológica y tuvieron que presenciar nuestros hijos un hecho lamentable, fue que un muchacho tomó la decisión de suicidarse. Bien, es algo que no podemos controlar del entorno. Esto puede pasar aquí o en cualquier planeta. Pero lo que sí pudimos controlar fue la actitud que asumimos frente a ese hecho. Y fue decir, hijos, esta persona sintió que su nivel de evolución llegó hasta aquí. Dio e hizo lo que podía dar. Cerramos los ojos en ese momento, le deseamos a su alma que fuera todo para su mayor bien e inmediatamente nosotros los envolvimos a ellos en una burbuja de vibración rosa y ellos también, para que su experiencia y la experiencia del sitio que evidentemente había entrado en caos, pues todas las personas asustadas, con miedo, en caos, pudiesen no afectarlos o no que ellos percibieran esas vibraciones bajas. Por supuesto, cuando llegamos al carro les preguntamos que si habían notado que su cuerpo había cambiado o algo y el mayor dijo sí, sentí calorcito, no sentí miedo, siento que esa persona hizo lo que podía hacer y que hasta aquí llegó su nivel de evolución y siento también, mamá me dijo, que no conozco a esa persona, pero que le deseo su mayor bien.
es un niño de 7 años. Entonces, son técnicas que al aprenderlas las podemos aplicar en nuestra cotidianidad. ¿Cuándo empieza el taller? El taller empieza este 4 de marzo a las 8 de la mañana, son sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 de la tarde, hora Colombia, virtual por la plataforma Zoom. Yo los agrego, los que se van inscribiendo o los que se deseen inscribir, me dan su nombre, su correo electrónico y los paso al chat. De aquí al viernes ya podrán generar el pago para poderse hacer acreedores de estos bonos que podrán disfrutarlos solo por un valor de $297. Bien, cuando eso ya ocurre, ya el jueves o el viernes empiezo a enviarles todo el material de estudio para que empecemos a sincronizarnos y a mantener la sinergia del grupo de estudio. Y eso es, y ese es el poder de la resonancia. Ahora, me encantaría escuchar qué preguntas tienen sobre el poder de la resonancia. ¿Les ha pasado estas cosas que les he contado? ¿Han descubierto también que existen lenguajes que ustedes no se habían dado cuenta de su campo? ¿Pueden reconocer palabras que tenían, que no se habían dado cuenta que pueden afectarlos? Voy a activarles el micrófono para que puedan levantar su mano y participar. Ahí está Juan Esteban. Juan, ¿por qué no nos compartes un poquito del bono que les quieres obsequiar a este grupo? Que estás muy regalado. Juan. Juan Perdón, Esteban. perdón, perdón, me Ya, hice noche, perdón. ya. Bienvenido. Hola, buenas noches para todos. Qué rico estar aquí. Gracias por darme este espacio de palabra en un instante, amor mío. Bueno, el campo magnético del corazón es un elemento fundamental cuando hablamos del lenguaje de la manifestación. Para hacer la historia corta, como decía Cata, yo me entrené con uno de los institutos mundialmente reconocidos en el estudio del corazón, llamado el Instituto HeartMath. Ustedes pueden colocar en internet Instituto HeartMath y les va a aparecer muchísima información de este instituto. Ha hecho cientos de publicaciones en diarios científicos. Es un instituto 100% científico. Y desde hace 30 años, bueno, de hecho, a comienzos de los 70, si no lo sabían ya, un grupo de neurofisiólogos encontraron que dentro de nuestro corazón físico hay un grupo de 40.000 células nerviosas. ¿Eso qué se traduce? Que literalmente en tu corazón hay un pequeño cerebro. Y este cerebro, lo más interesante es que los científicos encontraron que tiene el poder y el potencial de prácticamente funcionar igual que el cerebro del cráneo. Tiene la capacidad de recordar, aprender, tomar decisiones, sentir y percibir. Y lo repito, porque esto es la primera vez que uno lo escucha como que queda sorprendido. ¿Cómo así? Sí, tu corazón tiene la capacidad de recordar, tiene memoria a corto y a largo plazo. El corazón puede recordar, aprender cosas nuevas, sentir y percibir tal como lo hace también el cerebro craneal. Entonces, esto fue tan sorprendente que este instituto decidió tomarse este tema en serio. Esto normalmente no se enseña, en los colegios debería enseñarse por lo menos. Pero no se enseña. Entonces, este instituto hace 30 años investiga el corazón y cómo se comunica el cerebro craneal con el cerebro del corazón. Y encontraron que hay 4 vías principales por las cuales se comunica el cerebro del corazón, pero bueno, eso se los cuento en la charla que les voy a incluir para aquellos que se inscriban esta semana. Y hay una en especial, hay una vía de comunicación, una de las 4, que se llama la vía de comunicación electromagnética. Entonces, resulta que el corazón, se descubrió hace algunos años,
más bien se creía que el cerebro era el que creaba el campo magnético más grande del cuerpo, porque la lógica dice que mientras más actividad eléctrica haya, se crea por lo tanto un campo magnético de las mismas características. Y el campo magnético del cerebro solamente tenía el tamaño escasamente de unos 2 o 3 centímetros más allá del cerebro. Mientras que cuando estudiaron el corazón, encontraron que el corazón produce un campo magnético 100 veces más poderoso que el cerebro, que ha llegado a ser medido hasta 3 metros de diámetro fuera del cuerpo, lo cual es algo extraordinario. Todavía, de hecho, la ciencia está tratando de entender qué es lo que hace el corazón para multiplicar exponencialmente el voltaje eléctrico que le llega al cerebro. Entonces, bueno, eso se los cuento un poco más en la charla. Pero a lo que voy con esto es que este tema me emociona, me perdona si me estoy tomando un poco más del tiempo, amor mío. Pero lo que hay que saber o entender a grandes rasgos, saliéndonos un poco de lo técnico, es que su corazón, con cada latido, crea un campo magnético de 3 metros de diámetro. Y lo interesante no es solo el campo, sino que el campo tiene 2 propiedades muy importantes. El primero, el campo magnético es un campo portador. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético puede enviar información hacia afuera y recibir información como si fuera una antena receptora. Y lo interesante de esto es que nuestro campo magnético, creado por el corazón, o sea, nuestro corazón, está recibiendo información de otros campos electromagnéticos, sin irnos muy lejos de los campos magnéticos de las personas a las que nos rodeamos. Recibimos información de ellos, mental, emocional y de otras esferas también. Recibimos información electromagnética del planeta Tierra que habitamos. El planeta Tierra tiene un campo geomagnético y todo el tiempo ella nos está dando información. Que no la percibamos todavía es otra historia. Ahí es donde entra la intuición y es donde también Cata hace un trabajo súper lindo para trabajar todo esto. Y yéndonos un poquito más lejos, estamos también dentro del campo magnético del Sol. Eso quiere decir que el Sol, al mismo tiempo, también nos está transmitiendo ciertos tipos de información que la ciencia hasta ahorita está empezando a entender. De hecho, no por nada, recientemente estamos teniendo una actividad solar muy elevada y se ha encontrado un estudio, de hecho, HARMAT ha hecho un estudio que ha demostrado que en las épocas de mayor actividad solar es cuando se producen los cambios en la humanidad más importantes del mundo. Por ejemplo, la revolución industrial, las guerras mundiales. No estoy diciendo que se vaya a empezar una guerra, Dios no quiera, pero esos cambios tan fuertes normalmente han ido acompañados de actividad solar muy grande. Todo esto y mucho más se los voy a enseñar en esta charla de 2 horas. También les voy a dar unas herramientas, unas técnicas que enseña HARMAT para que aprendas literalmente a usar tu corazón. Eso deberían enseñarlo en el colegio. ¿Cómo usar tu corazón? Muy bien. Todavía ya llevamos, ¿cuánto? Desde los 70 hasta ahorita estamos hablando de 50 años. Y la gente todavía no sabe qué es esto. No sabe que puede aprender a usar su corazón conscientemente. Todo esto lo enseño en esta charla para las personas únicamente que se inscriban esta semana para el entrenamiento. Entonces, bueno, ya me callo, perdón, mi vida. No, yo también estoy fascinada acá escuchándote porque siento que muchos pecamos por ignorancia y que cuando aprendemos y tenemos la posibilidad de nutrirnos con información, pero también con ejercicios prácticos que le ayuden al inconsciente a hacer esos movimientos, por eso son los actos de psicomagia, pues precisamente podemos lograr hacer las modificaciones en nuestros marcos de creencias, en nuestras realidades y en nuestro comportamiento. Son 4 fines de semana, sábado y domingo.
Empezamos este sábado 4 de marzo. Vamos sábado y domingo, todos los 4 fines de semana de marzo, de 8 de la mañana a 12 del día, hora Colombia. La inversión son $297. Quien desee tener más información puede inscribirse en el link que les acabo de dejar en el chat de Zoom, o también me pueden escribir a mi WhatsApp personal y con mucho gusto les voy a poder responder todas las inquietudes que tengan. Quienes deseen apoyarse y escuchar muchos más testimonios de gente que ya ha obtenido esta información y ha podido hacer un trabajo interior muy profundo, pueden encontrar esos testimonios en mis redes sociales, Instagram, @rayalpiso, Cata Prieto, o en mi canal de YouTube, Catalina Prieto. Ahí van a poder encontrar muchísimos testimonios y también material de estudio que me encanta compartir, pues para que todos sigamos creciendo. La promesa del taller, como se los decía, no es una materialización. La promesa del taller es que ustedes adquieran y aprendan y tengan con ustedes herramientas que, así como a mí me han ayudado, les puedan ayudar a ustedes, no en una, sino en todas las materializaciones que a lo largo de su vida quieran proyectar y co-crear en esta realidad. No sé si alguien tenga alguna duda, quiera compartirnos algo con respecto a el poder de la resonancia o los campos electromagnéticos o esto de las etimologías. Álvaro, tienes el micrófono abierto, ¿te gustaría compartir? Sí, lo que pasa fue que en el momento que estaba en la conferencia se perdió la señal. Ya. Se perdió la señal y entonces no escuché completamente todo lo que usted estaba diciendo. De Ay, todas maneras, pues el inconveniente es de que pues no es que se escuchar lo de los costos y pues ahorita que lo volviste a repetir fue que me di cuenta. Pero ya. bueno, en este momento no tengo la posibilidad porque pues como le comenté, yo le mandé un mensaje por el WhatsApp o no sé si fue por Messenger, pero entonces yo estoy recién llegado aquí a Estados Unidos, ahorita estoy endeudado, no he conseguido todavía trabajo y pues no tengo la solvencia económica para poder adquirir el curso, pero de todas maneras sí estoy muy interesado, ¿listo? Yo he leído muchos libros, he leído eso de libros de Laín, que él también es es un metafísico que explica muchas cosas que realmente nosotros tenemos el poder de crear, sino que se nos ha olvidado. Y Así Jesús, es. por una parte, el mayor metafísico que ha existido en la historia ha sido Jesucristo, porque Él nos vino a dar a entender eso, pero como seres humanos somos a veces tan absurdos que no entendemos, y ya ve que antes, como no pudieron entender lo que Él venía a decir, ya lo tildaron de otra cosa y le tocó pagar en la cruz, pero ese era un propósito también que tenía mi Dios para con Él. ¿Listo? Gracias, Álvaro. Pues deseo que tu experiencia en Estados Unidos sea muy gratificante y estoy segura que si tomaste la decisión de arrancar para Estados Unidos, también tu alma te va a abrir todos los caminos para que encuentres el trabajo. Recuerden que lo que desea, también los desea. Y esa es la resonancia de los propósitos. No se desenfoquen. No se desenfoquen porque así es como se va a desenfocar la energía o se va a direccionar. Entonces, Álvaro, me encantó tu compartir. Seguimos muy atentos de ti y bueno, deseo que esas co-creaciones y materializaciones que vas a hacer ahora en Estados Unidos sean siempre para tu mayor bien y el mayor bien de tu alma. Gloria a Dios, así sea. Dios la bendiga. Que tengan una Va a feliz ser tarde. a ti. ¿Alguien más les gustaría compartir algo? Ya saben que el que desee escribirme al WhatsApp lo puede hacer. Voy a estar muy atenta para responderles. O si quieren entrar directamente al link, también lo pueden hacer. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Ya saben que en mis redes sociales hay mucha más información. Tatiana, ¿tienes la mano levantada? Sí, buenas noches. Me causa mucha curiosidad y me llama mucho la atención cuando tú dices que lo que uno desea, obviamente nos desea, ¿sí? Entonces, en ese plano, no sé, espiritual, energético, no sé cómo llamarlo, es el propósito que en ese momento el universo, Dios quiere que nos vivamos a pesar de las dificultades del aprendizaje, porque obviamente venimos también a aprender cosas.
¿sí? A dejar todo es una enseñanza en esta vida. Entonces me llama mucho la atención, pues para que no sé rápidamente por el tiempo y todo, respeto pues tu tiempo y todo, pues me quites esa duda o esa pregunta, si me No, hice me entender. encanta, guapa, me encanta, porque tocaste dos temas importantísimos. Uno es el propósito, y el propósito es lo que está detrás del sueño que desea ser materializado. Haz de cuenta que el universo dice, ¿ah, sí? ¿Quieres un carro? Ok, ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres vivir con él? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Desde dónde lo estás creando? ¿Cuál es esa realidad? Y entonces empieza ese sueño a moverse. Entonces, no me puedo detener a explicártelo muy desmenuzado, porque eso se me va realmente en 2 módulos del taller. Los 2 últimos fines de semana hacen parte del segundo módulo. El taller se divide en 2 módulos. Entonces, todo el primer trabajo del primer módulo es todo el trabajo con el inconsciente. Y el segundo módulo es netamente física cuántica, porque ya con el primero hemos adquirido un poquito más de lenguaje orientado precisamente a eso. Pero prácticamente el sueño tiene conciencia. El sueño está mirando si tú tienes la energía, tienes el enfoque, la atención para materializarlo y canalizarlo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Cuando tenemos una idea en la cabeza, pero es otro amigo el que dice la misma idea que yo tenía. Si tú ya tenías la respuesta, ¿por qué no la dijiste? Y ahí es donde vienen a operar emociones como la frustración, la desesperanza, el no merecimiento, que si te das cuenta nos llevan a un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, lo que me han enseñado los muiscas, que se los enseño con detenimiento porque los muiscas eran súper cuánticos, es que nosotros precipitamos cuando entramos en estados de conciencia mucho más rápido de lo que viene. Bien, por ejemplo, Juan y yo cuando éramos novios, que les voy a decir acá algo porque bueno, a Juan le encanta que lo ponga en evidencia. Cuando yo decidí sentar cabeza después de ya mucho tiempo estar soltera y dije, ay, ya voy a sentar cabeza, a mis 23 años, yo empecé a hacer una lista y empecé a hacer un proceso de selección. Yo dije, pues yo soy psicóloga, pues voy a hacer un perfil del hombre que yo quiero para mi vida y voy a hacer un proceso de selección. Y entonces yo hice una lista supremamente rigurosa. Yo siempre he jugado con el inconsciente porque mis guías siempre me han llevado por ahí. Y entonces yo me acuerdo que fui súper exigente. Y de hecho llegaron pruebas y llegaron pruebitas, como por ejemplo, una amiga me decía, uy, no, pero usted tan exigente, ¿a usted quién le va a llegar así? No sea tan cansona. Yo decía, no, el hombre al que yo le voy a dar mi vida, voy a compartir mi energía y le voy a dar lo más sagrado de mí, pues tiene que ser como yo también lo quiero. Y entonces, aquí, entre nos, yo empecé a salir con 4 personas que tenía de pretendientes, entre esas Juan. Y como yo ya sabía cómo lo quería, yo empecé a, en diferentes citas, empezar a verificar si lo que yo quería era lo mismo que estaba con ellos. A uno lo descarté por bajito, porque yo soy gigante. Yo mido 1,70, soy una vieja grandota y pues yo no me sentía cómoda con un hombre bajito. Yo tenía que buscar un hombre que estuviese a mi misma altura. Descarté a uno que era divorciado y con hijos, pues porque yo tenía 23 años y yo no quería en ese momento tener hijos ajenos. Yo quería vivir la experiencia de mi propia maternidad. El tercero lo descarté porque si se dan cuenta, si me quedo callada, me salen letreros, hablo un montón y el otro no hablaba. Y a mí me gustan hombres que me reten intelectualmente, me reten. Y entonces, dentro de todas esas descartadas, pues estaba Juan. ¿Cómo nos conocimos con Juan? En otra fase que se llamaba propiciar encuentros. Entonces yo dije, bueno, el hombre que yo quiero para mi vida, que quiero que tenga estas características, no lo puedo conocer en una rumba o no lo puedo conocer por alguien que no sea de un contexto
como el que a mí me guste. Y entonces yo empecé a tomar cursos y talleres de crecimiento personal. Y en esos entré en el máster de programación neurolingüística. Y yo me acuerdo que Juan también tenía una lista y en los descansos yo lo veía hablando con diferentes chicas del salón, haciéndole unas preguntas, hasta que los dos empatamos, salimos y a los 8 meses nos comprometimos y se materializó la relación. Entonces siempre comparto que cuando tú tienes claro qué quieres y para dónde vas, eso se alinea y resuena con el propósito y el sueño. ¿Bien? Y esto nos pasa con muchas cosas. No sé si te alcancé a responder un poquito, Tati, pero lo importante que sepas es que el sueño tiene conciencia, el sueño tiene propósito y el sueño se materializa a través del creador solo si el creador se alinea con el mismo propósito y la misma energía del sueño. Por eso es que el poder de la resonancia y el lenguaje de la manifestación son tan importantes. Ahora sí, Pati, ¿tienes la mano levantada? Sí. Tengo la mano levantada. Buenas noches a todos. Qué rico estar en esta conferencia. A ver, primero que quiero preguntar es ¿para qué la hojita de laurel? Y qué vamos a hacer con ella. Y dos, es que tengo una enfermedad, tengo 2 enfermedades y por más que he hecho, he pedido, he dicho estoy sana, no logro sanar del todo la fibromialgia y la artritis. En ese caso, ¿qué debo hacer? Bien, ¿has estudiado por biodescodificación qué quiere o qué significa la fibromialgia? No he escuchado qué quiere decir la fibromialgia. Sé que es producto de mi mente, pero no sé cómo desbloquearla. Ok, imagínate que la fibromialgia trabaja con algo que es el dolor en el cuerpo, ¿cierto? Y el dolor es un recordatorio de que hemos olvidado nuestras propias experiencias. ¿Qué quiere decir eso? Puede que tú seas una mujer que se preocupa por todo el mundo, se hace cargo de cosas que no son tuyas y todo el tiempo estás dando, al punto que te olvidas de ti misma. Entonces llega el dolor para decirte, señora Patricia, aquí estoy para recordarle que usted existe. Esa es la fibromialgia. Entonces, cuando aparezca la fibromialgia, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a hablar con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el mejor comunicador y manifestador. El cuerpo habla lo que nosotros no hemos querido darle lugar. Y esto también, lo que yo siento es que también estás guardando por medio del dolor una lealtad invisible a algún miembro de tu linaje femenino. Alguien de tu linaje femenino tuvo que haber sufrido demasiado y por medio del dolor le estás guardando lealtad, ¿vale? Entonces, cuando te llegue la fibromialgia, vas a hablar con el cuerpo y le dices, gracias cuerpo por recordarme mi propia existencia. Entonces yo miro las horas y digo, es que ya es hora de almorzar y yo no he almorzado. Entonces me voy a sentar a darme mi tiempo en plena atención a comer como me lo merezco. Y entonces, cuando tú empiezas a darte lugar y entiendes que eres la persona más importante y que si tú estás bien, todo en tu alrededor va a estar bien, ahí vas a darte cuenta cómo el dolor empieza a desaparecer. Poco a poco, es progresivo, ¿vale? Pero recuerda que el dolor viene solo a recordarte tu propia existencia porque te has olvidado de ti misma. Ay, bueno, muchas gracias, muy amable. Con todo mi amor. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún compartir? Lo del laurel no. Ay, sí. Gracias, Tati. Bueno, chicos, esto es un acto de magia que a mí me ha funcionado un montón. Ojo, el reto para ustedes es no cuestionarlo, simplemente recíbanlo. Van a hacerle, antes de escribirlo en la hoja de laurel, van a hacer una pregunta, ¿vale? El cerebro le encanta que le pongan tareas y todo opera por vacío. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacerle una pregunta que lo va a poner a trabajar. ¿Cuál va a ser la pregunta? Por ejemplo, ¿por qué? Y lo vamos a hacer esta semana y todos vamos a escribir la misma pregunta. ¿Por qué recibo regalos esperados e inesperados? ¿Ya notaron la pregunta?
Entonces, en su hoja de laurel, con un marcador negro, van a escribir: ¿por qué recibo regalos esperados e inesperados? ¿Qué van a hacer con el laurel durante esta semana? Se lo van a poner entre su zapato y el pie. Si usan media, entonces entre el zapato, la media y el pie. ¿Sí? Si andan descalzos, pues nada. Yo por lo general siempre ando con unas cotizas, que me encanta estar súper cómoda. Y yo lo que hago es poner mi hoja de laurel y mi pie. O si estoy como en sandalias o algo, pues lo pego con micropora, ¿vale? Y en el pie derecho, espérame, Tati. Y en el pie derecho van a escribir en un papelito blanco 3 palabras: recibo, recibo, recibo. ¿Listo? Entonces, en un papelito blanco van a escribir recibo, recibo, recibo y se lo van a poner en el pie derecho. ¿Qué vamos a hacer durante esta semana al tener estos dos, la hoja de laurel en el pie izquierdo y en el pie derecho el recibo, recibo, recibo? Cada vez que estamos pisando, cada vez que estamos haciendo esto con el pie y caminamos, lo que estamos haciendo es generando ondas electromagnéticas con esa resonancia. Entonces, muy atentos a los regalos esperados e inesperados. Por ejemplo, ay, amiga, camine, le invito a tomar un café. Eso es un regalo inesperado. ¿Bien? Entonces, esta semana vamos a activar algo que se llama el radar positivo. ¿Qué quiere decir el radar positivo? El radar positivo es la forma en la que yo voy a empezar a atesorar todos esos tipos de manifestaciones para recordarle a mi alma que yo sí puedo. Y eso va a llenar al alma de confianza. ¿Listo? Quien desee tomar el taller, me escribe y recuerde que si ustedes resuenan con esta información, ya el dinero también está asegurado, porque lo que desean, te desea. Tati, ¿me ibas a decir algo? Que la pregunta es, porque entendí, ¿por qué recibo regalos esperados e inesperados solamente, cierto? Ah, sí, únicamente. Empezando porque todos vamos a poner la misma pregunta y la vamos a tener durante esta semana. En el pie derecho, una hoja blanca, van a escribir la palabra recibo, recibo, recibo y lo van a poner entre su zapato y la planta del pie. Ahí ¿Listo? lo escribimos en la hoja del laurel. Ay, qué pena. Dime, amor. Esa pregunta la colocamos en la hoja del laurel. Sí, amor. La vas a escribir en la hoja de laurel, por eso el marcador negro. Ah, ok, gracias. Listo. Me dice Cristian, ¿cómo puedo? Espérenme, porque es que se me corre acá esto un momentico para poder leer bien la pregunta de Cristian. Cristian Guerrero nos dice, ¿cómo se puede atraer a la mujer de mis sueños? En términos de mentalidad, buen corazón, una gran compañera y que ambos tengamos gran química física y sexual. Siendo que como pareja nos impulsemos el uno al otro y demos vida a hijos prósperos y felices. Bueno, ya gran parte del propósito lo tienes claro, pero hay que ver qué hay dentro de ti que está bloqueando que esa mujer llegue a tu vida. Porque recuerden que el problema no es del otro, el problema es de uno. Entonces, quien tiene que hacerse cargo de esa información que puede estar bloqueando esas materializaciones es uno. Entonces, así que bienvenido al taller, Cristian, y te enseño mi forma de materializar a Juan, que ya llevamos 10 años juntos. William dice, ¿se puede hacer cualquier día lo de la hoja de laurel? Sí, William, así es. Si no pudiste esta semana, lo puedes hacer la siguiente. Los que no hayan traído la hoja de laurel, por favor, escriban la pregunta en una hoja y háganlo cuando puedan, pero muy conscientes que van a estar súper atentos y presentes a recibir cualquier cosa. Así sea, mamá, te traje este dulcecito, no lo esperaban, delicioso. O por ejemplo, que se les abrió un camino de algo que estaban esperando y se les abrió, eso es otro regalo. Hay muchas formas en las que se les va a empezar a manifestar esta información, porque es la forma en la que inconscientemente el alma empieza a buscar reafirmación y recordar toda la confianza que tiene interna. Carlos Vargas dice, ya viene mi cumpleaños, así que este ritual me va bien. Súper, Carla. Feliz cumpleaños y que tengas un bonito giro al sol y 365 días de oportunidades. José dice, ¿el laurel va en el pie izquierdo? Sí, José.
el laurel va en el pie izquierdo. iPad de Paola dice, sí, la hoja en el pie izquierdo. Gracias, Paola, por responderle a José. Tatiana dice que también ya cumpleaños cerca. Tati, feliz cumpleaños también para ti. Qué buen regalo sería darse este taller y cambiar la información en su realidad. Guadalupe dice, ¿es una hoja fresca? No, no necesariamente tiene que ser una hoja fresca, también puede ser una hoja seca. Tienen que tener en cuenta que si se ponen una hoja seca, corren el riesgo de que se les deshaga un poco más rápido que la hoja verde. iPad de Paola dice, Catalina, los que iniciamos el jueves lo de la hoja de laurel terminamos esta semana y comenzamos otra o se ponen 2 hojas en el pie. No, empieza primero esta semana. Date chance entre una semana a 15 días para que la energía pueda movilizarse y que se pueda abrir todos esos caminos para esas manifestaciones. Les voy a repetir mi WhatsApp. Se los voy a escribir aquí en el chat a todos para que lo puedan anotar. Catalina, buenas noches. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bien, qué pena, es que se me fue un poquito el sonido y no alcancé a escucharlo de la hoja de laurel. Por favor, ¿lo puedes repetir? Qué pena. Claro que sí, no te afanes. Entonces, la hoja de laurel. Van a escribir en la hoja de laurel la siguiente pregunta. ¿Por qué recibo regalos esperados e inesperados? Regalos esperados e inesperados. Y en el pie derecho vas a escribir en una hoja blanca las 3 palabras. Recibo, recibo, recibo. Ojo, nada de ansiedad. De, ay, ¿ahora qué me va a llegar? Ay, ¿y cómo se va a manifestar? Ay, ¿y qué más? No, todo mal, porque van a entrar en energía de ansiedad y desde la ansiedad lo que van a empezar a hacer es crear otro tipo de realidades. Sí, Carolina, porque recibo regalos esperados e inesperados. Así es. Gladys, tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo más? No, señora, muchísimas gracias. Ya estoy entendiendo. Gracias. Dice José, José, escríbeme al WhatsApp y lo conversamos. Así que bueno, me encantó conocerlos, verlos. Gracias por esta cita, por este café caliente, por esta información que hemos aprendido juntos. Y bueno, recuerden que lo que deseas te desea y ustedes simplemente hacen posible lo imposible. El límite realmente es el cielo y la capacidad que tengamos aquí adentro. William dice, ¿cuánto tiempo dejamos la hoja? 1 semana. Mary dice, gracias Catalina, muy interesante el tema, bendiciones. Para todos ustedes también bendiciones, una bonita noche para todos. Besos para todos.